¡Cerrar la mierda! ¡Mari! ¡Come mote de mierda! Para que no vivas en la ignorancia, como este streamer, te invitamos a ver nuestra exposición. Tú vives en medio de halagos, corazón de piedra. Recuerda que ambos fuimos pobres cuando nuestras almas se amaban de verdad. ¿Qué sucede cuando un pueblo es obligado a vivir como un prácticamente inmigrante en alguien exterior, en su mismo territorio? Ese problema que parezca tonto, hasta decirlo así, no está lejos de la realidad. Pues ese problema tiene nombre, tiene historia y obviamente también tiene lugar, el cual es el Perú. Y el cual el autor Arguedas lo va a presentar de una forma totalmente maravillosa en su novela Los Ríos Profundos. ¿Cuál es el tema principal? El tema principal es el conflicto que va a ocurrir entre el mundo andino y el mundo occidental. Y no lo va a representar de manera como un debate de ideas, no, sino que lo va a representar como algo cotidiano, algo visual. Por ejemplo, al momento que nos menciona que el mural incaico va a sostener lo que son los edificios coloniales. ¿Qué es eso? Por favor, ¿qué es eso? Otro también, al momento que el techo va a tener que sobrevivir prácticamente en un colegio religioso español. ¿Qué no se da cuenta? Que lo andino prácticamente está por los suelos. Lamentable. Pues lo andino va a estar cargando un mundo que lo pisó. Pero lo que no pudo ser destruido. Todo eso lo va a vivir Ernesto. Todo eso lo va a vivir. Pero algo de lo que podemos darnos cuenta es que todo lo que es su identidad va a quedar totalmente fragmentada, totalmente dividida. Pues él va a ser hijo de un mestizo, sí, pero él va a tener sangre, no, él va a tener, mejor dicho, lo que es una identidad y alma de lo que es indígena. Además, gracias a ese problema que va a ocurrir, también va a haber lo que es el desarraigo, el cual, al no tener un lugar donde estar, se va a refugiar en lo que es el quechua y también en sus recuerdos amenos. ¿Qué nos hace dar cuenta de eso? Que lo andino no es un agente pasivo, no. Va a ser prácticamente que va a recibir, va a absorber, va a transformar y va a continuar. Además nos hace dar cuenta que los ríos profundos no van a tener un final feliz, no va a acabar en paz. Va a tener una atención constante y abierta. Y en conclusión, nos van a decir que lo andino tiene la fuerza y tiene la memoria para prácticamente reforzar y destruir cualquier cosa que se le ocurra. Gracias. Sí, en esta oportunidad les voy a hablar sobre los personajes de la obra. En la obra Los Ríos Profundos, José María Arguedas construye personajes que representan diferentes aspectos de la sociedad peruana, empezando por el protagonista, que es Ernesto, un adolescente de 14 años, quien es el protagonista y narrador de la novela, el cual a través de su mirada vamos a conocer el mundo andino, las injusticias sociales y sobre todo los conflictos que hay entre dos mundos, el occidental y el andino. Seguimos con su padre, Gabriel, quien es un abogado itinerante. Él no aparece directamente en la novela, pero sí se presenta mediante los recuerdos de de Ernesto. Él, a pesar de esto, influye mucho en sus decisiones, ya que va a transmitir este sentimiento de justicia, de lucha y búsqueda de una igualdad para todos. También esta sensibilidad ante las injusticias y desigualdades. Seguimos con el padre Linares, quien es el director del colegio, el internado en el que se encuentra Ernesto. Aquí este señor va a representar una autoridad, pero también refleja las diferencias entre el sistema educativo y el religioso. Por otro lado, tenemos a El Viejo, quien aparece al inicio de la novela. Él es un hombre poderoso, un hombre rico, un hacendado. Esta persona es alguien cruel y déspota, quien de alguna manera influye en lo que es la formación de Ernesto. Luego tenemos a una mujer, quien fue la lideresa de las chicheras que protestaron
porque por la falta de sal para el pueblo. Estamos hablando de doña Felipa. Aquella mujer representa la valentía, la lucha por una justicia. Y para finalizar esta parte, tenemos a Marcelina, o también conocida como la OPA. Esta es una joven quien es abusada por los alumnos del internado. Ella va a presentar este abuso y sumisión. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos a algunos personajes quienes aparecen en la obra y son personajes de Ernesto. Voy a hablar muy brevemente de ellos, empezando por Ángel, quien es el primer amigo de Ernesto. Él va a representar esta amistad, aunque también una diferencia social. Por otro lado tenemos a Yeras. Yeras es ese alumno violento, abusivo, con los más débiles. Los débiles como Palacitos, que él va a representar esta opresión y abuso hacia los estudiantes indígenas. Y finalmente tenemos a Romero y a Ñuco, que pues como personajes complementarios van a poder apoyar mostrando cómo eran las relaciones entre los estudiantes. Para poder sustentar esta idea, voy a citar a un ensayista y crítico literario peruano, Camilo Fernández Cosma, quien sostiene: uno de los grandes logros de la narrativa de José María Arguedas es la creación de personajes multifacéticos y provistos de una fuerza sugestiva impresionante. En sus novelas desfilan los zorros, los colonos, Ernesto, doña Felipa, el Don Wilson. Son algunos de los protagonistas más entrañables de la novelística de Arguedas. Bueno, como podemos ver, los personajes son uno de los elementos más importantes dentro de esta novela, ya que a través de ellos Arguedas nos muestra la diversidad cultural y los diferentes problemas sociales en el Perú. En una entrevista con el doctor Mauro Mamani, él me enseñó una palabra que yo no conocía. Esta palabra es causai. ¿Alguien me podría decir qué significa causai? Sí. Ajá. Es un término quechua que significa vida y que está muy relacionado con lo que es el mundo andino. Muy buenos días con todos, mi nombre es Alexa Conisya y ahora me toca hablarles sobre el mundo representado. ¿Y por qué les explicaba al inicio este término quechua? Bueno, porque en la obra Los Ríos Profundos, el paisaje o el lugar no solo se retrata como una dimensión física, sino que también incorpora una dimensión simbólica para representar todo lo que es la cosmovisión andina. Arguedas en su obra plasma el universo andino como un lugar en el que prima el animismo, donde todo tiene vida y alma. Desde los ríos que cantan, se llevan tus tristezas, tus penas, tus angustias, tus miedos, hasta los muros incaicos que resisten el paso del tiempo. O el zumbayo, ese zumbayo que crea un vínculo mágico con la memoria, con la naturaleza, con la identidad cultural. Todo esto es narrado a través de los ojos de Ernesto, quien percibe la realidad dividida en dos esferas opuestas. Por un lado está el mundo urbano y colonial y opresivo de Abacay, que es en donde transcurre la mayor parte de la historia, en un colegio internado en donde prima la violencia, la injusticia social, la discriminación, las jerarquías impuestas. Y por el otro lado está el cosmos andino, que funciona como un refugio sagrado que reconforta el espíritu del personaje. Ahora, con respecto al tiempo, la novela en sí no precisa una fecha exacta, pero diversos estudios la sitúan en la primera mitad del siglo XX, aproximadamente entre 1920 y 1930. Como sabemos, este contexto histórico es una época en la cual los grandes terratenientes dominaban las haciendas y persistía la explotación hacia la población indígena. Todo esto se ve reflejado en la obra mediante conflictos sociales como la rebelión de las chicheras y también la epidemia del tifus. Muy buenos días, yo les vengo a hablar del lenguaje de esta obra muy emblemática, de esta corriente nacida acá en el Perú, que es el indigenismo. Con uno de sus mayores representantes, que es José María Arguedas, en una de sus obras más emblemáticas de toda su vida, Ríos Profundos. En su obra se ejempliza, se ve tres tipos de lengua. Primeramente tenemos el lenguaje castellano, que lo catalogamos como un lenguaje estándar, que lo usa principalmente terratenientes, sistema escolar, autoridades. Luego tenemos el quechua. Como es un quechua popular, lo que vamos a catalogar como un lenguaje subestándar, que lo usa principalmente indios o algunos criollos, como el padre de Ernesto.
Y como último encontramos el lenguaje sincrético o mestizo, que es una fusión del castellano con el quechua, que se realiza más que todo en el uso de nuevas palabras. Porque para José María Arguedas, el quechua y el español o castellano no son enemigos, sino que son dos mundos distintos que podrían encontrarse. Él catalogaba, o él se autocatalogaba como el Chúcar Rumi, que es el hombre puente, que significa el hombre puente, que es aquella persona que puede unir el mundo occidental con el mundo andino, ya que él convivió desde pequeño en estas dos culturas y lo quiso plasmar en su obra. Pero según sus palabras, no es sencillo plasmar la fundición, expresiones del quechua al español. Él lo catalogaba como la lucha infernal lingüística. ¿Por qué? Porque muchas palabras en quechua transmitían ideas, expresiones, no podían ser transmitidas literalmente, y para ello incorporó nuevas palabras, como la palabra zumbar y yu, que es la fusión del verbo zumbar, que es de origen español, y iyu, que es una expresión andina que significa unión o música, y el cual en la obra se junta, ¿no? Que literalmente significa tronco, ¿no? Pero tiene un significado más profundo, que es la unión, la representación del mundo andino, ¿no? La comunicación con su padre, ¿no? Y gracias a ese esfuerzo de José María Arguedas, esta obra no representa solo una obra narrativa, sino que representa la unión de estos dos mundos. Y según palabras de José María Arguedas, valorar la lengua es valorar nuestra identidad, nuestra diversidad cultural de nuestro país. Cómo la perspectiva de un joven nos puede hacer cambiar nuestra visión sobre el Perú, esa visión tan pobre que nosotros tenemos. Bueno, mi nombre es Giovanni Kenay Soto Mozombite y el día de hoy abordaré el resumen sobre esta hermosa novela que empieza con la llegada de Ernesto y su padre Gabriel a la ciudad del Cusco, con el objetivo de poder obtener favores por parte del viejo, un tío de Gabriel, quien es un hacendado, que es muy rico pero a la vez muy avaro. Y pues este no los recibe de forma cálida, pues les hace pasar la primera noche en la cocina de unos simples trabajadores. Y esto hace que el padre de Ernesto se enoje y vaya a increparle directamente al viejo. Pero por otro lado, Ernesto no se siente mal recibido, es más, se siente como si regresara a su niñez, pues en eso se basa. Además, él sale a explorar los muros del Cusco, se endulza el oído con el sonido de las campanas de las iglesias, pero claro, su padre es el que tiene la última decisión y él decide irse, pues no obtiene los favores del viejo. Es así que parten hacia Abancay. En Abancay el objetivo del padre era inscribir a Ernesto en una escuela para que él pues pueda formarse y, si Dios quiere, no sea abogado. Después Ernesto piensa que su padre se va a establecer, pero con el pasar de los días él entiende que la marcha de su padre está muy cerca, y es así que se viene la despedida y su padre, antes de marcharse, le dice: hijo, voy a comprar una chacra en la que te podré recibir en el verano, y se marcha. Es así que él empieza a experimentar el mundo desde la perspectiva de Abancay y el internado, y puede lograr una cosmovisión muy rara de estos dos mundos, pues primero el microcosmos del propio internado revela la forma abusiva en la que los alumnos mayores de más grado pues abusan de Marcelina, que le dicen la OPA, que es una persona, una joven demente a quien abusan sexualmente con frecuencia en las noches en la parte oscura del campo de recreo. Y también Lleras y Añuco se presentan en esta situación, pues obligan a un pequeño, el más desvalido de todos, llamado Palacios. Le obligan a acostarse con la OPA. Y también, pues lejos de esto, ya saliendo de simplemente la perspectiva del internado, él sale por las noches o los fines de semana a explorar Abancay. Se refugia en un hermoso río, Pachachaca, que pues él se siente muy representado por ello. Piensa que la naturaleza está viva, piensa que su canto, sus olas, su dulce sonido pues cura el alma. Después de ello llega el Zumbayu. El Zumbayu
es algo que pues para él representa más que un simple objeto, pues esto es algo mágico. Con sus sonidos pues hace que el odio se pierda entre los alumnos y este pequeño momento de felicidad se ve opacado, pues empieza la rebelión de las chicheras lideradas por doña Felipa, que al enterarse del estancamiento de la sal pues se levantan contra ello. Y es más, Ernesto se une y ayuda a repartir la sal entre los colonos, pero esto es tomado de mala manera por el padre Linares, quien pues lo castiga y hace que se pierda parte de ello. Luego de esto viene el ejército viene para controlar esta rebelión, que no se expanda a más lugares, pero con ello viene un mal que pues entristece mucho la novela. De verdad que quisiera yo decirlo con felicidad, pero no se puede. Llega el tifus, a lo que ellos conocen como la peste. La peste pues carga deliberadamente con todos los colonos. Los colonos son las personas que viven a las afueras de las grandes haciendas, personas pobres, personas que no pueden pagar o costear su salud. Es entonces que también la oca Marcelina cae enferma y quien la cuida es Ernesto. Ernesto la ve hasta el final de sus días y pues cuando muere Ernesto se siente libre porque siente que ha cumplido y se ha librado de un pecado. Además de ello, también los padres dentro del internado piensan que Ernesto se ha contagiado y al contagiarse pues lo encierran y afuera está ocurriendo un levantamiento en masa por parte de los colonos, quienes se acercan hacia Bancalle en una masa tremenda. A pesar de que está siendo reprimido por el ejército, no le importa, ellos siguen avanzando. Y uno podría pensar fácilmente que vienen por una venganza política, porque no les han prestado sus derechos, entre otras muchas cosas, pero no. Ellos simplemente vienen por una misa, para que pueda salvar sus almas, para que sus males se liberen del pecado que ellos cumplen. Piensan que es simplemente que están pagando por un pecado. Luego de esto, los padres al comprobar que Ernesto pues no ha contraído la enfermedad del tifus, lo sueltan, lo liberan, le hacen salir de su encierro y cuando sale, él se da cuenta de que todos sus compañeros se han ido, ya no hay nadie se ha despedido, simplemente queda uno, Palacios, o que lo conocen como Palacitos, que le da 2 monedas de oro y él le dice: estas 2 monedas son para que vayas a ver a tu padre o para que pagues tu propio entierro. Es entonces que él decide emprender la búsqueda hacia su padre, claro, con el permiso de los padres del internado. Y es entonces que a modo de despedida, él pasa por el puente del río Pachachaca, quien siente que la naturaleza y los ríos profundos van a llevarse este mal, la muerte, y junto con la fiebre que mata a todos estos pobres colonos y esta población. Y así pues concluye esta hermosa obra. Muchas gracias. Vamos de frente con la parte del comentario crítico. Mi nombre es Joseph Alejandro Flores Ramos y quiero comentar que la obra, más allá de dar un sentimiento acerca de la reivindicación de los indígenas, da un mensaje más profundo, tal como lo dice el autor que pueden ver en pantalla, y nos dice Elmore del 2011, nos dice lo siguiente: comenta que la obra representa un relato de viajes y de entierros y de encierros, de renovaciones íntimas y descubrimientos épicos. Los ríos profundos de José María Arguedas trazan por medio de la historia que narra y de la voz que la vierte un poderoso drama ético y cultural. Y eso es cierto, de hecho, porque la obra implica distintos temas allende de lo que normalmente se ve en una obra normal, porque te confronta 2 mundos, 2 realidades que parecieran ajenas, la realidad occidental y la realidad indígena, que se cruzan, tienen un cruce ideológico en el cual al final el mismo lector puede sacar sus conclusiones. Y uno podría pensar de que el mensaje de la obra, por ser de hace el siglo pasado básicamente, queda anticuado para la actualidad, que los personajes ya no tienen relevancia porque ni siquiera seguimos en el sistema de colonialismo, por ejemplo, ni en una república temprana como en la obra. No seguimos en el mismo sistema. Entonces, ¿por qué se sigue estudiando esta obra? ¿Por qué se sigue analizando?
es que realmente la obra tiene mensajes que todavía perduran en la actualidad. Porque, por ejemplo, en el Perú vivimos muchas violaciones, ¿cierto? Especialmente para las mujeres. Y en ese sentido las nuevas marcelinas podrían extrapolarse en la actualidad. Hay muchas mujeres que sufren de violaciones, como en la obra, que está representada por la OPA, la demente. También hay muchos violentos, hay gente que se aprovecha de los demás, que golpean a los inocentes, incluso cometen asesinatos, como puede ser el personaje de Lleras o el Añuco. Es decir, que eso todavía en la actualidad se sigue viendo. Y uno que me gusta bastante es el personaje de Ernesto, que es el que queremos comentar. Que Ernesto, que pese a que sea un adolescente o un niño muy joven, tiene este paso de la juventud hasta la adultez, hasta la madurez. Y eso es algo que muchos de nosotros podemos experimentar. Por ejemplo, en la imagen ven como un joven sanmarquino se está despidiendo de sus padres. Y eso es algo que muchos de nosotros seguramente hemos experimentado, pero es un paso necesario. Es algo que debemos dar tal vez así a tientas, tal vez tropezándonos de vez en cuando, pero si lo damos podemos llegar a ser mucho más grande. Es algo que nos mencionó también el doctor Mauro Mamani, que no pudieron escuchar esa parte, pero vale la pena, vale oro, que nos dice que nosotros cuando venimos aquí a San Marcos, cuando venimos a la universidad y nos vamos de nuestro hogar, llevamos algo más que nuestros conocimientos, que nuestra capacidad, porque nosotros somos intelectualmente superiores a la mayoría. Llevamos dentro de nosotros la cultura que viene de nuestras provincias, la cultura de Ayacucho, de los que vienen de Ayacucho, la cultura incaica de Cusco, los que vienen de Cusco, la cultura de Puno, los que venimos de Puno. Todo eso tiene que estar en nosotros y tenemos que vivirlo, tenemos que sentirlo como lo hace el niño Ernesto en su obra. Por eso es que, como comentario crítico, queremos decir que la obra sigue más viva que nunca. Y ahora, si no me creen, quiero pedirle ustedes siempre han tenido Arguedas en su billetera, tal vez no se dieron cuenta, pero en el billete de 20 soles está literalmente Arguedas. Entonces quiero que cada vez que ustedes compren algo de 20 soles o saquen su billetera, se acuerden del mensaje que les di y que sientan ese sentimiento indígena que nos une a todos nosotros. Muchas gracias.